Dios nos bendiga nuevamente en esta mañana de domingo. Damos infinitamente gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir esta escuela bíblica dominical, de manera que la bendición de Dios pueda llegar también a sus hogares, a su familia y a la comunidad. Gloria sea el nombre del Señor por este bendecido día, ¿verdad?, que Él nos concede. Alabado sea el Señor. Aprovechamos la oportunidad para transmitirle las felicitaciones a cada mamá en esta mañana de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, del mundo. Muchas felicidades. Dios les bendiga abundantemente. Gloria al Señor. Y queremos traer una palabra en esta mañana que es una palabra que viene acorde al tiempo que estamos viviendo en este proceso de esta epidemia que el mundo está experimentando. Una epidemia global que cada día se esparce más, cada día se amplía más y ha llegado al récord de 4 millones de contagiados. Qué situación más dura y más difícil para la humanidad. Ahora creemos que tenemos que depender de Dios. Tenemos la necesidad de depender de Dios. Y el desarrollo de este virus deja por sentado que la humanidad tiene que depender de Dios. Y si digo la humanidad, decimos la iglesia, con más razón, tenemos que depender de Dios. Y Dios, por muchas razones, está permitiendo este proceso y creemos que una de las causas que Dios está permitiendo este proceso es para que la humanidad dependa de Él. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando Dios creó a la raza humana, abastecía a la raza humana, es decir, sostenía a la raza humana, mantenía, sustentaba a la raza humana. Y eso está determinado y eso está relacionado por la dependencia que el ser humano hacía de su creador. El mundo se ha ido complicando, la ciencia, las diferentes filosofías, los diferentes criterios humanos han ido alejando al hombre de la dependencia de Dios. Han hecho que el hombre vaya creando diferentes elementos, diferentes descubrimientos para ir de autodependiente. La humanidad ha estado independizándose de Dios. Este mundo se ha estado independizando de Dios. Y ese es el riesgo que la humanidad corre, y es un riesgo que Dios no está dispuesto a permitirle a la humanidad. Porque de Dios permitirnos que nosotros autodependamos de nosotros mismos y de las circunstancias y del desarrollo de la sociedad, de la oferta de la sociedad, pues estaría perdiéndose la humanidad. Se estaría perdiendo la humanidad, y Dios dice claro en su palabra, no queriendo que nadie se pierda. Esa es la razón, o una de las razones, las tantísimas razones, incluyendo la que yo desconozco, que Dios, alabado sea el Señor, está permitiendo un desarrollo global de esta pandemia, de este virus,
para que el hombre se dé cuenta que la ciencia no tiene la respuesta, que la ciencia no tiene la solución. La ciencia tiene una respuesta, la ciencia tiene una solución, pero no tiene la respuesta ni tiene la solución. Porque como decíamos el domingo anterior, aunque la vacuna aparezca mañana de esta pandemia, alabado sea el Señor, no será la solución a los problemas de la humanidad. Será la solución, alabado sea el Señor, a los contagiados con esta pandemia. Será la solución a los que se enfermen y se contaminen de esta pandemia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no será la solución a la humanidad. Dicho sea de paso, leyendo anoche las noticias, pude darme cuenta a través de los diferentes medios que realmente hay una preocupación muy grande en encontrar esta llamada vacuna para traer sanidad a aquellos que se han contaminado y se contaminen con este virus. Pero dicho sea de paso, pude darme cuenta que hay una competencia económica muy grande. Los laboratorios, las compañías farmacéuticas están trabajando contrarreloj. China trabaja contrarreloj, Alemania trabaja contrarreloj, Estados Unidos trabaja contrarreloj. Pero dentro de ese desarrollo de trabajo que están haciendo estos tres países y otros más, está la intención de encontrar esta vacuna para solucionar el problema de la pandemia. Pero también hay una añadidura de aprisa, de apuro, para poder llegar al mercado, para poder vender. ¿O alguien cree que esta vacuna va a ser regalada? ¿Alguien puede pensar que van a regalar la vacuna? No, está equivocado el que crea esto. Están compitiendo para ver quién pone en el mercado, quién llega primero al mercado para sacarle millones y billones de dólares. La buena intención también está llena, alabado sea el Señor, de beneficio. La buena intención también está llena de intereses. Y los intereses a veces superan la buena intención. ¿Qué realidad estamos viviendo hoy en día? Dios quiera que mañana aparezca la vacuna. Pero como bien hemos estado diciendo, eso no va a resolver el problema. Quedan muchos problemas por resolver y vendrán muchos otros problemas a la vida social que tendremos que resolver. Y resumimos, alabado sea el Señor, que toda esta situación que nos están buscando los seres humanos y que la hemos provocado el propio ser humano, tenemos que llevarla a la dependencia de Dios. Tenemos que llevar nuestras vidas a la dependencia de Dios, para que cuando dependamos de Dios, alabado sea el Señor, muchos factores a los que inciden en esa dependencia van a ser de bendición al pueblo de Dios y a aquel que no es pueblo de Dios. Dependencia es conocerle, dependencia es obediencia, dependencia es seguridad y confianza. ¿Por qué tanto desequilibrio? ¿Por qué tantas personas hoy alteradas de los nervios? ¿Por qué tantas personas hoy en situaciones de desánimo? ¿Por qué tantas personas hoy en desespero? Por falta de confianza, por falta de seguridad, y muchos de ellos creyentes en Dios. Muchos de ellos creyentes en Dios, alabado sea el Señor, pero muchos de los que creen en Dios no conocen a Dios. Muchos de los que creen en Dios no conocen a Dios, y para poder depender de Dios hay que conocerle primeramente. Si usted no le conoce,
Usted puede creer en Él, pero si no le conoce, no puede depender. No puede depender si no está dispuesto a obedecerle. Y si no lo obedece, no puede tener seguridad en Él. No puede tener confianza en Él. Porque la obediencia trae recompensa. La obediencia trae fe a la vida del ser humano. La palabra del Señor, quiero leerle algo en el capítulo 15 de Juan, del verso 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Y dice el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y seas así mis discípulos. Y seas así mis discípulos. Muchos nos llamamos y le llamamos discípulos. Los discípulos tienen como condición, alabanza del Señor, llevar fruto. Los discípulos como condición tienen llevar fruto. Los discípulos son los que pueden depender de Dios. Los que son discípulos de Dios somos los que podemos depender de Dios. Somos los que podemos tener confianza en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Somos los que podemos tener seguridad en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Gloria al nombre del Señor. Hay muchos elementos bíblicos que nos aportan la seguridad que tenemos en Dios como para confiar en Él. Por ejemplo, Abraham ofreció a su hijo. Abraham es un hombre que demostró confianza, seguridad, obediencia, y fue y ofreció a su hijo. Y todos conocemos lo que pasó allí en el capítulo 22 de Génesis, del verso 1 en adelante. Vemos cuáles fueron los resultados de la dependencia, cuáles fueron los resultados de la obediencia, de la confianza, de la seguridad. Los que confían en Dios no son defraudados. Por eso Abraham no fue defraudado. Abraham, a través de la confianza y la seguridad, alabanza del Señor, llegó a ser llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Alabanza del Señor. ¿Por qué fue llamado el padre de la fe? Porque cultivó esa fe a través de la confianza, cultivó esa fe a través de la obediencia, cultivó esa fe a través de la dependencia de Dios. Hoy en día, cuando la iglesia dice que el justo por la fe vivirá, algo muy a diario que pronuncia la iglesia: el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. ¿Saben que ese es un texto bíblico que para estos tiempos en que hoy vivimos debíamos de revisarlo muy bien para ver si tiene aplicación a la expresión con que lo expresamos muy sistemáticamente? El justo por la fe vivirá. Yo creo que la iglesia ha estado viviendo, alabanza del Señor, por algo, alabanza en nombre de la fe, pero no por la fe.
Yo creo que la iglesia ha estado utilizando la fe como un mecanismo, alabados al Señor, bíblico, como un mecanismo de justificación, pero es que la iglesia no ha estado viviendo por la fe. Porque cuando se vive por fe, se tiene resultado de fe. Se tienen resultados de fe. La iglesia, alabados al Señor, ha estado viviendo por algo, alabados en nombre de la fe, pero no por la fe. Y esta es una situación que puede llevarnos, si la aprovechamos en esta oportunidad de pandemia, puede llevarnos a descubrir, vivir por la fe. Porque eso cultivaría nuestra dependencia en Dios. Eso cultivaría la obediencia a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dependemos de Dios, disfrutamos de sus beneficios. La dependencia trae beneficio. Toda dependencia en Dios trae beneficio de Dios. Toda dependencia de economía trae beneficio económico. Toda dependencia de filosofía trae beneficio filosófico. Toda dependencia de cualquier cosa va a traer beneficio de cualquier cosa. Pero toda dependencia de Dios va a traer bendición a tu vida. Y esa bendición va a estar caracterizada por reflejarse y manifestarse en todas las áreas de tu vida. Incluyendo en este tiempo, alabados al Señor, profético en que estamos viviendo a través de este coronavirus. Incluyendo este día, incluyendo el día de mañana, incluyendo los días venideros, que son impredecibles por las consecuencias económicas, que son impredecibles, alabados al Señor, por la situación, alabados al Señor, de alimentación para la población mundial. La población mundial está siendo escenario de un proyecto profético de parte de Dios para que el hombre mire hacia Dios, para que el hombre se dé cuenta que Dios está. Estaba leyendo las noticias y las autoridades sanitarias, las autoridades están muy preocupadas por lo que puede llegar a México a través de un enjambre de animales, a través de un enjambre de animales que pueden acabar con toda la producción de miel en México. Terrible, terrible lo que está pasando en el mundo. Puede dejar millones y millones de dólares en pérdida. Estos tiempos proféticos, donde estamos mirando que a través de diferentes días está Dios permitiendo un escenario para que ese escenario se convierta en un desafío de confianza, de seguridad, para que se convierta en un desafío de conocerle a Él más y mejor, para poder depender de Él en estos tiempos. Dios es un Dios que proveerá. Cuando dependemos de Dios, vemos beneficio. Gloria a Dios. En Daniel capítulo 1 y verso 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y pidió a los jefes
del servicio del palacio que no lo obligaran a contaminarse con tales alimentos. Para Daniel, comer estos alimentos representaba vender sus valores, es decir, pecar contra Dios, ya que era comida, muchas veces esta comida, era sacrificada a los ídolos. De la misma manera como Daniel fue tentado para pecar contra Dios, la iglesia, el ser humano, el mundo, somos tentados cada día y necesitamos tener una vida, alabados al Señor, que nos aleje, que nos guarde de esas tentaciones. El mundo ha contribuido con toda una serie de estrategias para tentar a la iglesia. El mundo ha logrado penetrar a la iglesia a través de las tentaciones. El mundo ha logrado penetrar a la iglesia a través de las tentaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha apartado, alabados al Señor, de la dependencia. Al apartarse de la dependencia, se aparta de la obediencia. Porque la obediencia a Dios, alabados al Señor, implica oración, implica consagración, implica santidad de vida. Y la iglesia se ha apartado de estos factores que determinan la obediencia, la dependencia de Dios, que determinan sobre la fe en Dios y nos convierten en creyentes, conocedores de la palabra, licenciados en teología, con maestría en teología, con liderazgo, con pastorado, con misiología. Pero nos estamos alejando, alabados al Señor, de la dependencia, porque aún, alabados al Señor, la propia teología ha penetrado en la iglesia de diferentes maneras, incluyendo, alabados al Señor, adulterando la propia palabra de Dios para no creerla como está escrita. La fe hay que cultivarla. La dependencia de Dios está en el tipo de relación que tenemos con Dios. Y el tipo de relación que tengamos con Dios va a estar determinado por el nivel de oración que tengamos a Dios. Orar es vivir. Dejar de orar es morir. Usted puede llevar una vida como miembro de una iglesia, usted puede llevar una vida como creyente, usted puede llevar una vida como pentecostal, como bautista, como metodista, como pinero, como lo que usted quiera, alabados al Señor, llevar. Pero si usted no lleva una vida de oración, alabados al Señor, usted va a dejar de vivir. Va a dejar de vivir la vida que Dios nos ha propuesto. Va a dejar de vivir la vida que Dios compró y sacrificó en la cruz del Calvario. Usted se va a quedar con una creencia. Usted se va a quedar con una licenciatura en teología. Usted se va a quedar sabiéndose todos los libros de la Biblia. Pero usted, alabados al Señor, va a morir. Y va a morir espiritualmente. Y cuando se muere espiritualmente, alabado sea el nombre del Señor, es peor que morir biológicamente. Cuando se muere espiritualmente, es peor que morir biológicamente. Así como Daniel pudo vencer, nosotros venceremos toda tentación en el nombre del Señor cuando dependamos de Él. Dios responde la oración. En el verso 12 de capítulo 10 de Daniel, le dijo Dios: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de sus palabras, a causa del tipo de oración que tú tengas, a causa de la permanencia de oración y dependencia que tú tengas, Dios viene.
Dios viene. Él lo demostró con Daniel. Él lo ha demostrado con millones de seres humanos después de Daniel. Él lo quiere demostrar hoy en día contigo y conmigo y con su pueblo en medio de esta pandemia. Yo he venido. Dios le dice a Daniel que desde el primer día que se humilló fueron escuchadas sus palabras y que a causa de su oración Él envió una respuesta a su petición. Él envía una respuesta a tu petición. Cuando tu petición está dada por una sistemática oración, por una sistemática dependencia de Dios, Él envía respuesta a tu vida. La envió en el pasado y la envía hoy en el presente y la enviará en el futuro, sea cual sea la situación de este mundo. Luego de 21 días de oración, lo cual nos enseña que en el tiempo de Dios obtendremos, alabados al Señor, la sanidad, que en el tiempo de Dios obtendremos la bendición personal, familiar, social, económica. En el tiempo de Dios veremos cómo las conversiones, alabados al Señor, de las familias, las conversiones de los seres humanos que nos rodean. Como respuesta a nuestra oración, la iglesia tiene que estar volcada a encontrar la respuesta, a buscar la respuesta que viene de parte de Dios. Porque dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Oía en estos días, estaba oyendo a un personaje en la ciudad de Miami. Estaba oyendo en Miami a un personaje hablándole a una gran multitud, y este personaje le decía a esta gran multitud, un pastor le decía, no voy a mencionar el nombre, no quiero, alabados al Señor, no quiero buscar, alabados al Señor, problema con nadie, pero este personaje le decía a esta multitud, repita conmigo, declaren que nunca más van a entrar en crisis, que nunca más van a tener escasez. Declaren y saltaban y todo el mundo se mofaba y aplaudían. Nunca más voy a tener escasez, nunca más voy a tener escasez. Estoy seguro que algunos de los que allí estaban, porque esta actividad fue mucho antes que este proceso de pandemia, estoy seguro que muchos de esos que están allí perdieron su trabajo. Estoy seguro que muchos de los que están allí posiblemente estén en bancarrota, de los que estuvieron declarando allí junto con el pastor que nunca más iban a tener necesidad, que nunca más iban a tener esto, y la algarabía y el aplauso. Nunca más voy a tener miseria, nunca más voy a verme en problemas, nunca más voy a tener dificultades. Cuando yo veo esto, siento lástima por esta multitud. Siento lástima por esta multitud. Y siento rechazo a ese ministerio pastoral que está manipulando a la vida congregacional de una iglesia. Cuando Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Todo se resume en depender de Dios, no en proclamarlo. No en proclamar que no voy a tener esto o que voy a tener lo otro. Todo depende de tu dependencia en Dios. No es asunto de creerlo o de no creerlo. Es asunto de obedecer y depender de Él. Hay muchos fanfarrones que están manipulando la mentalidad de los cristianos. Hay mucha gente que está viviendo a la costa de los cristianos, engañándole. Daniel, alabados al Señor, lo primero que hizo fue proponerse en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
como respuesta a nuestras oraciones, si nos mantenemos obedientes a Dios, Él escuchará y responderá todas nuestras oraciones. Dios te dará dones. En el capítulo 5 de Daniel, alabado sea el Señor, gloria al Señor, vemos, alabado sea el nombre del Señor, las manifestaciones, alabado sea el Señor, que Dios ha prometido. Dios le dio dones a Daniel. Era un hombre lleno de los dones del Espíritu y de revelación. De esa misma manera, tú y yo, cuando tengamos una búsqueda constante como la que tuvo Daniel, cuando nos propongamos en nuestras vidas cosas que Daniel se propuso, alabado sea el Señor, para agradar a Dios y para depender de Dios, como premio, alabado sea el Señor, vendrá la unción. Porque la unción no se fabrica, ni la unción viene porque nadie la proclame, ni en Japón, ni en Miami, ni en Cuba. La unción viene, alabado sea el Señor, gloria al Señor, porque viene de parte de Dios, como recompensa de Dios a aquellos que le buscan. Aquellos, alabado sea el nombre del Señor, que de alguna manera, gloria al Señor, se han agigantado con el propósito de obedecer a Dios. Si en esta mañana tú le buscares, como dice Job capítulo 8, verso 5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuera limpio, recto, ciertamente luego se despertará por ti. Dios se despertará por ti. Dios vendrá aquí. Pero cuando tú le buscares, cuando tú anduvieses en rectitud, cuando tú dependas de Él, alabado sea el nombre del Señor. Si fuera, dice, limpio y recto, Él se despertará por ti. Y dice, y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No importa la situación por la que pase, depende de Dios. No importa la circunstancia en que te vea, depende de Dios. No importa, alabado sea el Señor, cómo va a ser el mes próximo. Alabado sea el Señor, que todo lo tildamos de un mes terrible para la humanidad. Depende de Dios. Dios no es un Dios, alabado sea el Señor, en que la pandemia lo va a afectar. A Dios no lo va a afectar la pandemia. A Dios no lo va a limitar la crítica economía que el mundo va a vivir. Dios es un Dios que no es un Dios de circunstancia. Dios es un Dios que está para fortalecerte, para bendecirte, para asistirnos en la medida que dependamos de Él, a través de los milagros, a través de la fe, pero una fe en Él. Gloria al Señor. Dios nos dará todas las cosas y se cumplirá lo que dice Tercera de Juan 1:2. Gloria al Señor. Dice, que seamos prósperos en todo, así como prospera tu alma. ¿Quieres prosperar en áreas de tu vida? Tiene que hacer que prospere a través de tu alma, a través de tu vida espiritual, a través de tu relación con Dios. ¿Quiere proclamar prosperidad? Tendrá primero que proclamar obediencia. ¿Cuándo voy a ver una iglesia? ¿Cuándo va a haber una congregación que en vez de ministrarle, que nunca más van a tener escasez, le ministren y la iglesia grite, nunca más voy a desobedecer? En vez de proclamar que no va a tener escasez, que no va a tener dificultad, debemos proclamar, voy a proponer en mi corazón nunca desobedecer, sino siempre obedecer. Y ya no tendrá que proclamar que no va a carecer de esto y de lo otro.
Porque dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero tendremos que entender y aceptar este reto hoy, en los tiempos en que estamos viviendo de pandemia, en los tiempos que estamos viviendo para depender de Dios. Busca a Dios, depende de Dios. Y el arroz de mañana, Dios sabe dónde está, Dios lo tiene. Gloria, si no necesita transporte, Dios, alabado al Señor, sabe de qué tú y yo vamos a padecer mañana, y Dios va a estar en el día de mañana. Dios sabe de que tú y yo vamos a padecer el mes que viene. Todo está contabilizado en la computadora de Dios. Alabado, solo falta que tú y yo dependamos de Él. Deja de desanimarte, deja de preocuparte, deja de alterarte de los nervios. Busca a Dios. Dios está esperando. Precisamente Dios no ha provisto esta pandemia para que tú te desquicies de los nervios, sino para que tú reflexiones en la causa y la razón, alabados al Señor, que está teniendo. Gloria al nombre del Señor, y que eso puede cambiar cuando tú y yo dependamos de Dios. Termino. Gloria al nombre del Señor. Dependencia del Señor. Cada día tu vida está de manera, alabados al Señor, mucho más propensa a no depender de Dios. Pero Dios está esperando porque tú dependas. Dios está esperando, está proveyendo. Dios está esperando que en este proceso tú no te desequilibres, tú no te desanimes, tú no te enfríes, sino que tú dependas. Gloria al Señor. Pablo le habló a los corintios diciéndole: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y el verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios. Dios permite las pruebas para que tú cambies de actitud. Dios ha permitido la pandemia para que tu iglesia cambie de actitud. Dios ha permitido la pandemia para ti, religioso, que cree en Dios, que no asiste a la iglesia, para ti, impío, que te creías que tu dinero iba a resolver el problema, que te creía que la ciencia iba a resolver el problema. Cuidado, busca a Dios, depende de Dios, y te convencerá que habrá conocido la verdad. Y la iglesia se convencerá que vale la pena volver a las sendas antiguas y confiar y depender de Dios. Que Dios te bendiga.